Estamos listos para comenzar nuestro panel de conversación de cada mañana. Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Nos acompañan en esta ocasión la directora ejecutiva de Nodo 21, Pierina Ferretti. Gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián, buen día. Bienvenida. Muchas y gracias. Michael Comber, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo está, Michael? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, a los dos, por acompañarnos en esta jornada. Y bueno, partamos con el análisis de lo que está ocurriendo en torno a estos recortes de gasto, a los oficios enviados la semana pasada por el Ministerio de Hacienda, a lo que se suma también otro antecedente que conocimos anoche en un reportaje publicado por CIPER Chile sobre otro decreto firmado que plantea ya no descontinuar, no ocupa ese verbo, sino recortes derechamente en algunos gastos en programas sociales, entre ellos quizás el más simbólico de los que estaba allí descritos, el de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, lo que ha generado problemas no solo comunicacionales, diría yo, políticos también para el gobierno. Michael, me gustaría partir con tu visión sobre este escenario que se está generando a propósito de los esfuerzos de recorte fiscal que está empujando el Ministerio de Hacienda. Sí, efectivamente es un escenario complejo y eso hay que reconocerlo, dada la poca información que tenemos todos los actores que no somos el segundo piso o Hacienda. Entonces, en ese sentido, hay que decirlo con todas sus letras, cuesta un poco poder procesar la información de manera correcta, dado que todavía no contamos con todos los antecedentes, pero el decreto ya existe. Y eso es un problema político de gestión mínima que es bastante rudimentario, en que cuando se van a producir este tipo de recortes normalmente se explican las cosas al mismo tiempo o se convocan a los actores correspondientes para que puedan, como ahí sí hay chorreo, el chorreo de información debería funcionar. Y en este caso no lo ha habido, entonces a mí me parece evidente que hay un tema de coordinación entre el segundo piso, Hacienda y los actores políticos que hay que aceitar rápido. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía no tenemos tanta información salvo este decreto. Ahora, la información que sí tenemos, al menos para generar ciertos matices con esto, es que los puntos mostrados tal como se muestran de repente en la nota que aparece en distintos medios hoy día en la mañana, es que hay ciertas cosas que podrían recortarse y no afectar necesariamente al usuario de un programa social. Por ejemplo, las destinaciones judiciales en el programa de Mejor Niñez han bajado un 42% y por lo tanto esos recortes estarían justificados por esa medida y otras que tendrían más justificación y no afectarían a los menores que están en el sistema. Pero como decía antes, esto obviamente se habría requerido un pormenorizado mucho más atento para que el decreto salga al mismo tiempo que esta y otras explicaciones que podrían justificar este recorte, que existen en todos los gobiernos, suelen pasar. Además que el anuncio, al menos informal todavía, es de que se están reevaluando muchos de los programas porque habrían problemas de diseño, entonces esto no afectaría a las personas, sino que sería un rediseño del programa. Pero como digo, esto todavía es información que tiene que aparecer de manera oficial, así que me parece que sería razonable pensar que los ministros correspondientes van a dar comunicados más formales dentro del día. Pero de todas maneras se transforma en un problema, digamos, ¿no? O sea, lo estoy diciendo textualmente. Sí, esto es un problema porque la explicación con el decreto deberían haber salido al mismo tiempo y eso todavía no existe. Pierina. Vamos más atrás. José Antonio Kast gana esta elección con una serie de promesas. Una de las más importantes, cuando proponía un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, era que no iba a realizarse tocando beneficios sociales. Muchos economistas, incluso economistas de derecha, sostuvieron que era imposible hacer un recorte de esa envergadura sin tocar recortes sociales. O sea, todos sabemos que hay ineficiencias en el Estado. Creo que es un consenso que todos debiéramos compartir, que la modernización del Estado, hacer más eficiente el Estado, recortar todo lo que sean trámites innecesarios, burocracia, todo eso, ok. Pero todo eso no suma 6.000 millones de pesos, ¿ya? Y eso era un poco de dólares, 6.000 millones de dólares. Y ese era el argumento. Y el candidato se encargó de insistir e insistir en que no iba a tocar el beneficio social. Y aquí estamos viendo que en el primer ejercicio o dos ejercicios, uno del recorte del 3% que instruye el ministro Quirós a todos los ministerios, y en la planificación del presupuesto del 2027 se tocan beneficios sociales, porque es imposible que no. Entonces, el presidente está faltando a su palabra, y esta noticia, por supuesto, que le toca a las personas, a las familias más vulnerables del país, a las familias trabajadoras, a las familias de clase media emergente. Y pongamos otro ejemplo, tú dijiste la PGU. La PGU es una institución del país, es algo que ha aliviado a miles de jubiladas y jubilados cuya pensión es miserable,
es baja la PGU. Uno con 250.000 pesos no vive cómodamente, pero hay gente que tiene pensiones autofinanciadas de 50.000 pesos. O sea, estamos hablando de situaciones bien extremas. Y yo me voy a referir a uno de los programas estrellas de este país, que es el programa Chile Crece Contigo, Chile Crece, creo que se llama ahora, que es de acompañamiento al recién nacido y a las niñas y a los niños. Es un programa realmente ejemplar. Es universal, es de una tremenda calidad. No solo es un ajuar que sus elementos son de gran calidad. Tienen fular, cuna, ropa para los niños y las niñas, sino que es de acompañamiento. A esos niños y a esas madres y a esas familias se les acompaña. ¿De verdad que eso es grasa del Estado? ¿De verdad que eso son cosas que tenemos que recortar? Y aquí la pregunta de fondo es, siempre vuelvo a lo mismo, ¿qué país queremos construir? Todas esas cosas, el bienestar social cuesta plata. El sentido de los impuestos, el sentido de la redistribución es ese, que todas las chilenas y los chilenos, que las niñas, los niños, los ancianos y las ancianas puedan tener una vida mejor, digna. Y eso es lo que la sociedad nos debiera ofrecer. Estos recortes tocan esa línea de flotación de cuestiones que ya están instaladas como derechos, y creo que eso es súper grave, es lamentable y le inyecta más inestabilidad y desprotección en un momento del mundo y del país donde no abunda la seguridad, la protección no hay tanta certeza, y la certeza. Michael. Sí, y en ese sentido, creo que hay un beneficio a la duda todavía, porque todavía no sabemos qué implican. Como yo decía antes, el punto respecto a mejor niñez, uno lee la noticia y uno dice, menos niños van a poder tener protección y obviamente eso sería dramático, pero uno va al detalle y finalmente no se está afectando el derecho de los niños a ser protegidos, en este caso por los hogares, porque esto va a gasto administrativo. Entonces hay que mirar el detalle, hay un beneficio a la duda. Yo estoy de acuerdo en que los derechos sociales son súper relevantes en este caso, que sean defendidos y porque afectan a las familias que son más vulnerables, y en ese sentido hay una promesa también que el presidente ha reafirmado a no tocar la PGU, tanto en campaña como posteriormente. Entonces eso uno debe poder cobrar la palabra, por así decirlo, en el mejor sentido de la palabra, de que en política las cosas que se prometen se tienen que cumplir. Pero por eso cuesta entender el decreto. Insisto, por eso hay acá hay un desfase comunicacional muy grande y hay que ver el detalle técnico, porque esto suele pasar, que la DIPRES, para los que tal vez no están tan enterados, esto es importante, la DIPRES finalmente es como la caja que reparte las platas del Estado, también tiene que recibir las evaluaciones de los programas sociales. Los programas sociales o no se evalúan en Chile muchas veces o se evalúan muy mal, y la DIPRES es el ente encargado de decir, esto no tiene evaluación, no sabemos si está funcionando, acá se está gastando mal la plata. Entonces, un recorte de presupuesto, por ejemplo, en el programa de alimentación, uno de repente rasca vestidura porque dice, se van a recortar la alimentación. No, es porque se estaban licitando mal y había un sobrecosto. Entonces no hay una afectación al derecho, y acá podemos estar de acuerdo con Perina, efectivamente es súper relevante para la nación que eso exista y por eso hay que defenderlo, pero no cualquier recorte afecta finalmente a la población, sino que hay veces que son temas administrativos y de gestión de los recursos que hay que hacer más eficiente. Más allá de que eso alcance la meta prometida del recorte o no, eso yo creo que esa es otra discusión que es importante, pero acá estamos hablando respecto a que un recorte de la DIPRES a un programa social no siempre le pega a las personas, sino que estamos hablando de la eficiencia del Estado. Y eso es una conversación que hay que tener. Claro, pero yo creo que aquí hay un problema más de fondo que un problema comunicacional. Creo que es un problema político. Cuando escuchamos la semana al ministro Quirós decir que ojalá la única política pública sea el pleno empleo, salieron a discutirle esa afirmación incluso voceros de la propia derecha. Y aquí yo creo que hay un choque de visiones al interior de la derecha. Una derecha radicalmente neoliberal, representada por el ministro Quirós, que dice ojalá no haya política pública y aquí la gente se las arregle trabajando. La mejor política pública es el pleno empleo. Y hay otra derecha que entiende que un país se construye también con políticas sociales, donde evidentemente, primero no todo el mundo puede trabajar, y por lo tanto tenemos que tener educación pública, tenemos que tener caminos, tenemos que tener puertos, tenemos que tener hospitales públicos, todo eso son políticas públicas. O sea, no basta con el pleno empleo solamente. No basta con el pleno empleo. Y creo que hay sectores de la derecha, sectores que han gobernado, que por supuesto lo entienden. La PGU es de Sebastián Piñera. Y por supuesto lo entienden. Entonces creo que al interior del gobierno hay contradicciones, hay choques, hay distintas visiones, y me parece que el ministro Quirós representa un extremismo al interior del gobierno. Él no viene del mundo político, él viene del mundo empresarial. Una cosa es asesorar empresas para que eleven sus utilidades, otra cosa es dirigir un país donde el bien más preciado debiera ser
el bienestar de las personas que habitan ese país. Y yo creo que al interior del gobierno existen esos choques. Renovación Nacional ha expresado una voz crítica respecto de estas afirmaciones y uno esperaría que primaran los sectores políticos que entienden que gobernar un país no es recomendar cómo elevar utilidad y cómo gastar menos, sino es cómo producir mayor bienestar social, mayor cohesión social. Detengámonos un segundo en eso, Michael. ¿Tú ves ese choque o esa tensión dentro del gobierno también? O sea, que Hacienda va para un lado y el ministro García Ruminot y el ministro Alvarado tienen que de alguna manera contener y tirar para el otro. Ningún gobierno es monolítico y eso lo vimos también incluso en el gobierno del presidente Boric, que esas tensiones fueron explícitas o no explícitas, pero las dos almas estuvieron ahí, los círculos concéntricos. En este caso han habido ciertas diferencias y han sido expresadas en la prensa, cosa que algunos critican, otros creen que hay que hacerla más por interno, cada uno tendrá su forma, pero están tratando de procesarse las diferencias y más a grandes rasgos está logrando avanzarse en la gestión. O sea, hay un acuerdo respecto al programa de reconstrucción, han habido indicaciones en los proyectos, cosa que se da cuenta también de una derecha que es autocrítica, insisto, con distintas formas, pero autocrítica y con eso, con una mirada constructiva, tratando de mejorar las propuestas. Entonces, no hay un torpedeo en ningún caso, que es lo que algunos están tratando de instalar, que algunos sectores de la centro-derecha o de la derecha estarían torpedeando a la derecha. No, eso no es así. Acá hay ciertas diferencias razonables, porque efectivamente hay ciertas visiones distintas respecto a los puntos, se están expresando de buena manera, hay un comité político que se junta los lunes. Entonces, en ese sentido, veo, sí, diferencias son evidentes, están expresas en la prensa, pero veo también un ánimo de colaboración que es tremendo y eso se ha reforzado, por ejemplo, en el Comité de Renovación, en el Consejo General de Renovación Nacional recién pasado, el presidente ahí dando un discurso, apoyándose mutuamente entre la figura del presidente y también Renovación Nacional, que tuvieron sus tensiones en campaña, es evidente, pero hoy día son grupos políticos que pueden trabajar y colaborar de manera súper constructiva y eso es lo que a mí me parece importante para el país, que se está tratando de buscar soluciones y se están expresando de las maneras correspondientes. O sea, ¿tú no ves grandes diferencias de fondo, digamos? Es que sí. En algunos casos sí lo hay, pero se están procesando de la manera correcta. O sea, las diferencias de fondo, estamos viendo que se están produciendo las reuniones, que se están coordinando. O sea, no, pero digo, lo que plantea Pierina es que básicamente el ministro Quirós tiene una visión mucho más radical en términos de los objetivos que se persiguen y de lo que se busca, a diferencia de otros partidos dentro del... Para no decirlo con mis palabras, recientemente en este mismo canal usted está entrevistando a Catherine Martorell, la secretaria de Renovación Nacional, transmitiendo de que la PGU para Renovación Nacional, no solamente porque es una política importante para el país, que lo es, sino también porque es legado del presidente Sebastián Piñera, lo van a defender porque les parece importante como política social. Ahí probablemente va a haber una diferencia. Ahora, insisto en el punto, todavía no sabemos a qué se debe la rebaja de la PGU. Si esto afectara a las personas, esto es grave y hay que atenderlo rápidamente y ojalá se corrija. Si esto rebaja gastos administrativos que tal vez podrían ser bien ajustados, me parece que es pertinente porque hay que avanzar en un Estado más moderno y eficiente. Entonces, por eso digo, todavía, lamentablemente, este programa está pasando en el intermedio de la información donde todavía no tenemos cómo precisar a qué se debe el recorte. Y eso es algo que se debe esclarecer dentro del día, porque no hay mucho más tiempo, porque si no, la elucubración está álgida. Sí, claro que sí, y está obligando al gobierno a salir a aclarar. Lo conversábamos, de hecho, con Catherine Martorell, reiteradamente, ir a aclarar las cosas, pero el punto político queda de alguna manera planteado también y las dudas en la ciudadanía incluso. Estamos con Catherine Martorell, estamos con Pierina Ferretti y Michael Comber, estaba cambiando el nombre, aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Revisamos otros temas al regreso aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a nuestros panelistas de esta mañana. Pierina Ferretti está con nosotros y Michael Comber acompañándonos en la conversación de este día miércoles. Oye, hablemos de otro tema interesante también entre el ministro Produje y el Senado. También se produjo esta semana un impasse, digamos, alguna tensión a propósito de la visita que hizo el ministro de Vivienda a Valdivia. Estuvo en un debate por la discusión sobre viviendas sociales, termina emplazando duramente al senador de Urresti y eso obliga a que la mesa del Senado incluso salga a respaldar al senador y generar esta tensión con el ministro de Vivienda. ¿Es un asunto de forma solamente, Pierina, del tono que ocupa el ministro Produje o hay un problema más de fondo? A ver, todos sabemos que el ministro Produje viene de la escuela de Sin Filtro, digamos. Una cosa es ser panelista de un programa muy agresivo, otra cosa es ser ministro, ¿ya?
y creo que evidentemente pasa una línea del comportamiento que deben tener las autoridades y de cómo deben relacionarse el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Sin embargo, también creo que el ministro Poduje recoge un sentir, digamos, de urgencia de las personas que están esperando su vivienda, de una emergencia, que esa es real, no es un invento, digamos, de una emergencia habitacional que atraviesa el país, que es, digamos, un déficit de vivienda y una dificultad para las personas, las familias, la clase media, los jóvenes, de acceder a la vivienda propia. Es peligroso lo que el ministro instala, en el sentido de que, en este caso, la ley de humedales, pero en otros casos otras reglamentaciones y otras leyes son un impedimento para la construcción de viviendas. Creo que, si bien podemos coincidir en que los permisos y las reglamentaciones deben avanzar en ser más eficientes y no ser una traba, pero vivimos en un país donde, gracias a la reglamentación, no se caen los edificios cuando hay terremotos, ¿no? Y cuando se caen, culpamos al Estado de que no reglamentó bien. Cuando se hunden los edificios en las dunas, culpamos al Estado de que no reglamentó o que no supervisó bien. Son muy importantes las reglamentaciones y las leyes en materia de construcción, precisamente para que podamos confiar en que las viviendas que habitamos cumplen con las normas de seguridad. Entonces creo que el ministro banaliza cuestiones como leyes. La protección ambiental no es un placer burgués de gente adinerada y que gusta de los humedales. Los humedales son también importantes en la resiliencia al cambio climático. Entonces, esto es un conjunto. Tú te puedes reír de los árboles y de los humedales, pero cuando estamos, digamos, pasando por una ola de calor, por Dios que viene bien tener un parque o tener elementos que ayudan a bajar la temperatura de las ciudades. Entonces, creo que el ministro, haciendo, digamos, uso de una urgencia y una necesidad de muchas familias del país, banaliza cuestiones que, miradas en su conjunto, son súper importantes, miradas puntualmente pueden parecer una ridiculez, pero en su conjunto son importantes. Entonces yo creo que es complicado como él lo plantea, porque está tocando un punto muy sensible, entonces es mucho más fácil llegar y decir, mire, por tener humedales no tenemos casas, pero las cosas no son así. Michael. La crítica me parece que tiene algo mucho más de fondo y me parece importante atenderla, la crítica a la ley de humedales, me refiero. Y lamentablemente sí, se entorpeció un poco el mensaje dado que las formas acá importan mucho. Y la presidenta del Senado, en un acto muy republicano, sale a defender al senador Urresti para mantener las formas, que son vitales en nuestra democracia. Y eso hay que tratar de corregirlo. El ministro ya recogió el guante, pidió las disculpas correspondientes y en ese sentido creo que vamos a poder ver un mejor diálogo. Pero lo que está de fondo, y el ministro levanta correctamente, es que la ley de humedales, no por su condición de proteger los humedales, sino de cómo quedó definida la ley y la elasticidad que hay respecto al concepto de humedal, tiene un problema. Y esto lo podemos ver porque el polígono de lo que puede definirse como humedal queda al arbitrio de ciertos técnicos que pueden definir cosas de manera muy distinta, o circunscribirse al cuerpo de agua o con un buffer muchísimo más amplio, y eso genera una discrecionalidad, una incerteza respecto a lo que puede ser protegido como humedal, y la definición no es tan clara. Y esto además es una ley que se sacó antes de que saliera la ley SVAP. Hoy día el SVAP ya está operativo, entonces yo espero que el Ejecutivo y también la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara pueda recoger el guante respecto a las reformas correspondientes que hay que hacerle a esta ley para que subamos el estándar a lo que es la ley del SVAP, que también puede proteger los humedales y con un mecanismo mucho más certero. La ley de humedales genera incerteza, entonces hoy día yo creo que la crítica de fondo no es respecto a la protección de los humedales, nadie está en desacuerdo con eso, es a los mecanismos legales que hoy día están establecidos para poder hacerlo. Un tranque de agua que uno ocupa para regar podría ser declarado humedal si es que está durante un tiempo ahí y presta cierto servicio ecosistémico. ¿Por cómo está establecida la ley? Así es. Y eso lo digo con conocimiento de causa, entonces en ese sentido hay un problema también en cómo se puede llegar a aplicar la ley. O las zonas, como decía antes, pueden ser absolutamente extensas o acotadas a lo que efectivamente es el cuerpo de agua. Entonces esas incertezas me parece importante recogerlas y a eso se refiere el ministro. Que hoy día hay un cierto... Él cataloga como activismo, yo creo que no lo podemos catalogar de esa manera, de manera tan tajante, pero hay una cierta duda a los criterios de cómo definimos las zonas, a cómo definimos y a qué definimos como humedal, y eso obviamente es atendible porque sí se contrapone a zonas donde podrían estar perfectamente desarrollando su proyecto habitacional. Hay un tema en todo caso, Michael, que es que el gobierno en distintas instancias y a través de distintos ministros ha hecho ciertas definiciones sobre su visión en materia medioambiental, ¿no? Recordemos cuando Daniel Mas, el ministro de Economía y Minería, dijo que él prefería 100.000 empleos a proteger 3 arbolitos, ¿no?
El ministro García Ruminot también tuvo un planteamiento parecido respecto a unas araucarias en la zona sur que habían entorpecido un camino, en fin. O sea, hay también un problema desde ese punto de vista, ¿no? Todas estas expresiones a mí me parecen como fuera de cartera. A mí me parecen de todas maneras que generan un cierto error. Ahora, el ministro Poduje tiene más conocimientos. Insisto, las formas no fueron las adecuadas y lamentablemente acá la forma superó la crítica técnica que subyace a lo que expresó en Valdivia. Pero acá la cartera de vivienda tiene mucho que decir respecto al tema. Entonces no veo al menos ese problema en este caso. Los otros me parece que fue un error que ministros de distintas carteras estuvieran hablando sobre temas medioambientales, cuando la ministra de Medio Ambiente además no se ha expresado en los mismos términos, tiene una visión mucho más coherente con la legislación medioambiental, sí de reformar, sí de ajustar, a llevar a datos, a llevar a una cierta certeza legal este tipo de trámite, y por eso es muy importante el SVAP, que ya está empezando a ocupar, ya tiene a funcionar, ya tiene un nuevo jefe. Entonces, en ese sentido, esperamos que esto vaya ordenándose, pero para ese orden requerimos de cierta visión de reformas legales y no solamente expresiones de críticas en una mesa. Y ahí sí yo, al menos como entidad de la sociedad civil, vamos a estar pidiendo y colaborando para que esas reformas se lleven a cabo y no solamente queden como críticas políticas en una mesa. Oye, un último punto para cerrar, un minuto para terminar nada más, respecto a estos cuestionamientos que han surgido a propósito del rol del segundo piso. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, criticó el manejo que tuvo esa repartición en particular en este tema de los oficios, ¿no? Decía que había un problema de coordinación, efectivamente, que venga del Partido Republicano ya dice mucho esa crítica. Un minuto para el cierre, Pierina. Creo que lo que hemos visto es un problema político, ¿ya? Que se expresa como descoordinaciones, como problemas comunicacionales, pero un problema político. Acá hay un sector del gobierno bien extremista, bien radical, que está en puestos muy relevantes, sin ninguna experiencia política y ninguna sensibilidad política. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Michael. La claridad puede ir acompañada de calma y de soluciones. Para mí eso sería una máxima que uno debe buscar en política. La claridad no siempre es dureza, también puede ser una claridad que calma y que da soluciones. Mientras avancemos en las maneras políticas que tiendan hacia allá, creo que vamos a ir solucionando algunos de los problemas que estamos viendo hoy día. Super Mateo, menos de un minuto para el cierre. Pierina, gracias por haber venido. Ya muy bien, muchas gracias. Televisivo. Comprometido con el programa. Michael, gracias por haber venido. Que tengan un buen día. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos al cierre de este panel, a un corte en esta edición de CNN Chile Radio, actualizando el estado del tiempo a esta hora. 18 grados la temperatura en Santiago con 7 décimas. La temperatura máxima debería llegar a los 26 acá en Santiago. 22 grados se esperan en el litoral central. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.